ya casi estamos todos los participantes, con lo cual vamos a empezar. Mi compañero, el curso, bueno, lo vamos a dar mi compañero Jorge de aplicaciones, que acaba de salir porque no ha entrado en la sala y va a verificarlo. Bueno, él está en la parte de aplicaciones y yo daré la primera parte de sistemas, bueno, y con la agenda que tenemos ahí, donde empezaremos describiendo un poco lo que es el Finisterrae, cómo acceder, el sistema de colas, y luego él dará la parte de aplicaciones, cómo ver las aplicaciones disponibles, su uso, etcétera, ¿no? Dado que somos muchos, en principio había más de 230 personas inscritas, vamos a ver si se han desactivado los micrófonos de todos. Y cualquier pregunta que queráis hacer en cualquier momento, nada, tenéis un chat que podéis ver a la derecha en el tercero de los iconos, y todos ahí podréis escribir las preguntas y iremos bueno, el que no esté hablando en ese momento las podrá ir viendo y las intentaremos ir contestando, ¿no? El taller se está grabando y la presentación ya está subida en el portal de usuarios, o también en el enlace ese que os he dejado en el chat, por si la queréis ya descargar, ¿no? ¿Qué más? Esto es lo de los micrófonos. Nada, os comentaba a mis compañeros que si queréis desactivar las cámaras porque si se graba para que no salgan y eso, bueno, pues ya cada uno como queráis, ¿no? Creo que se van a recortar para que no salgan, pero bueno, ya como queráis, ¿no? Entonces aquí ahora vamos a empezar esto. Vale, vamos a hacer la presentación. Pues nada, empezaremos describiendo lo que es el Finisterrae, cómo acceder a la máquina, y también describiendo un poco lo que es el portal de usuarios, sistema de colas, y luego mi compañero Jorge, como os decía, pues os hablará de la parte de aplicaciones, ¿no? También recordaros que hoy es el taller de iniciación, y luego, si no me recuerdo mal, en 15 días hay el taller avanzado. Bueno, pues si alguno está interesado, y no sé, creo que aún se estaba abierto el plazo para inscribirse. Vale, empezamos con el FT3. Bueno, eso me olvidé de comentar en principio, sobre todo cuando sea el taller avanzado, pero en esta lo que hacemos es que la presentación hemos intentado que pueda servir de material de consulta. Entonces va a haber presentaciones, es decir, algunas de las transparencias que no lleguemos a mencionar mucho, para que os quede ahí de referencia, pues si os hace falta, ¿no? Como por ejemplo cuando son comandos de Slum con algunas opciones básicas, que os quedará ahí, ¿no? Entonces, para el FT3, aquí están los números un poco, pero creo que se ven mejor en la siguiente. En el FT3 tenemos por una parte los nodos que vinieron propiamente con el FT3, que son estos, en donde tenemos 256 nodos ILK, que tienen 64 cores, 256 GB de memoria. Luego hay 64 nodos con una tarjeta GPU A100, con dos tarjetas GPU A100. Uno de estos nodos con 5 tarjetas GPU A100 y otro con 8. Luego también tenemos 16 nodos con tarjeta GPU T4, que esos son los que se usan en los nodos interactivos, que son accesibles con el comando compute, y los que se usan para los escritorios remotos, que veremos después también. Vale. Luego tenemos 16 nodos que llamamos SMP con 2 teras de memoria y uno con 8 teras. El acceso a los nodos de 2 teras es directo, el acceso al nodo de 8 teras es bajo petición y habría que daros acceso. Y por último también tenemos en el clúster hay 2 nodos que llamamos de transferencia, a los que se podría conectar igual que os conectáis a los nodos de login, pero pensando, como veremos más tarde, en que poder hacer transferencias desde estos nodos que tienen una mejor red que los nodos de login, ¿no? Todos estos nodos están conectados con la red InfiniBand,
que da, por ejemplo, el acceso al sistema de almacenamiento lustre. Y a mayores de estos nodos que, como os decía, venían propiamente con el FinisterRAI 3, hemos recuperado otros nodos que estaban en el FT2, en donde, por un lado, tenemos lo que llamamos nodos CLK, que hay 94 de estos nodos que ya estaban, se agregaron en la última fase del FT2. Son nodos de 48 cores y 192 GB de memoria. Estos nodos son totalmente compatibles con los nodos del FT3, es decir, es un procesador de la misma familia y de la misma época, con las mismas características. Pero, sin embargo, por ejemplo, también hay otros 18 nodos que llamamos EPIC, que tienen un procesador AMD EPIC de 64 cores, de 156 GB. Esos nodos, para ciertas aplicaciones, digamos que no son compatibles o pueden dar o bien fallar o bien dar peor rendimiento que en los nodos TLK o los otros propios del FT3. Y luego, a mayores, también incorporamos unos nodos que llamamos HWL, que son nodos propios originales del FT2, que también son un procesador anterior al que está en el FT3, con lo cual ciertas características del procesador del FT3 o de los nodos CLK no están en estos nodos, y entonces pues habrá software que no funcione en estos nodos, ¿no? Pero sí tiene un uso que puede ser, pues por ejemplo, se me ocurre la ejecución de un Python, programas a lo mejor vuestros propios que puedas copiar ahí, es decir, tiene ciertas aplicaciones que usos para lo que pues sí pueden valer. Estos tres tipos de nodos solo se permite trabajos en un nodo, es decir, no hay posibilidad de trabajos multinodo en este tipo de nodos, ¿no? Vale. Aquí, por ejemplo, en estos nodos el acceso al lustre, tienen acceso al lustre, pero el rendimiento es peor, dado que no hay una conexión InfiniBand por detrás que nos dé el acceso que nos dan los nodos propios del FT3. En cuanto al almacenamiento, aparte de la cabina que ya teníamos, que es donde está el home y los store, vino un lustre con 1 petabyte, luego vino también a mayores otro lustre de 4 petabytes para solicitudes de almacenamiento especiales, y la cabina de la librería de cintas que utilizamos para hacer backup, como por ejemplo del home o de ciertos directorios, datos que se piden explícitamente, ¿no? Bueno, esto es la financiación que tocó en su momento, acá hay que ponerla y ahí queda. Vamos con la parte del acceso. En principio, el acceso al CESGA está permitido para todas las 3 universidades gallegas, centros de investigación tecnológicos de aquí de Galicia, todos los centros de España del CSIC y luego algún otro convenio o contrato que pueda haber determinado con alguna empresa, institución a mayores, ¿no? En principio, creo que ya muchos de vosotros tenéis cuenta, y si no, bueno, pues la cuenta se pide en altousuarios.cesga.es, y en principio asociadas a estas cuentas hay unas condiciones de uso que deberíais cumplir y que las veis cuando haga hacer la solicitud, o podéis ver ahí también en ese recordatorio. Con la incorporación del FinisterRAI 1 allá por el 2008, 2008, 10, por ahí no me acuerdo ahora mismo, se nos declaró una infraestructura científico-tecnológica singular, y luego en el 2015 nos incorporamos a la red española de supercomputación. Esto hace que el 20% de las horas de cálculo del FT3 las tengamos que dar a gente que acceda a través de estas convocatorias, ¿no? Estas convocatorias normalmente son horas de cálculo priorizadas, con lo cual, bueno, pues son una ventaja que donde para un determinado momento que tengáis que quitar cierto trabajo y necesitéis esas horas priorizadas, pues bueno, puede ser una buena opción el intentar acceder a esas convocatorias, ¿no? Nosotros os animamos también a que accedáis, porque es cierto que en las últimas convocatorias ya ha accedido mucha gente que es usuaria del CESGA, ¿no? Bueno, que tiene cuenta y acceso al FT3, y con esto consigue esa priorización, digamos.
pero aún así, con ese aumento de gente que hubo, un porcentaje muy alto es de gente de otras instituciones, de gente de fuera. Bueno, gente que por defecto no tendría acceso al FT3 y que está consiguiendo acceso a través de estas convocatorias, ¿no? Entonces, bueno, nuestro ánimo es a que si podéis, si necesitáis este tipo de horas priorizadas, que accedáis, pues porque, bueno, pues por lo menos ya que tenemos que conceder las horas, dárselas a nuestros usuarios, ¿no? A mayores también de las horas de cálculo, en los últimos años se empezó a dar también a hacer convocatorias de almacenamiento de datos, en donde si tienes unas necesidades especiales de almacenamiento puedes pedir, pues eso, acceso a un almacenamiento durante unos cuantos años, almacenamiento que a lo mejor de otro modo nosotros nos vamos a poder dar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está también otra convocatoria que podéis acceder todos. Me dicen, ¿ves tú al final, Jorge, tú ves la pantalla? Sí, es que yo lo estoy viendo bien, me dice que solo veo en la 5 y yo ya voy en la 11. Yo veo la 11 aquí también en la sala, o sea que puede ser su conexión. No sé si hay alguno otro que esté viendo donde la ves o si ahí estáis todos viendo la diapositiva 5 como... Vale, entonces parece que es un problema de este usuario que está en la 5. No sé si refrescar, a lo mejor volver a entrar, salir. Vale, porque todo el mundo parece que lo está viendo, sí. Seguimos entonces. Vale, el portal de usuarios, con el portal de usuarios intentamos generar una pequeña web donde daros la información mínima necesaria a la hora de iniciar el uso de la máquina, ¿no? Entonces, si vais a poder ver información de los trabajos, pendientes y finalizados, información básica de los servidores, estado de los servidores o de las colas. Vais a poder ver información de consumo del último año, de almacenamiento o de uso de aplicaciones. Y también vais a poder acceder al terminal SSH y el escritorio remoto, como veremos después. Esto os va a permitir conectaros desde cualquier lugar sin necesidad, pues a lo mejor de tener la VPN, como veremos, o, es decir, con un simple navegador y esa terminal SSH o ese escritorio remoto podrías conectar, ¿vale? Quizá no para todos los días, pero sí para un momento que necesitéis la conexión, pues puede ser válido. Luego también vais a poder hacer una gestión de tickets de soporte, podéis abrir los tickets o podéis ver los anteriores que hayáis abiertos. Y también podéis ver los datos de usuario que tenemos, los datos de contacto, de teléfono, correo que tenemos vuestros, por si necesitáis actualizarlos en algún momento. El acceso al FT3, bueno, pues eso hay que hacer una conexión SSH al FT3, pues en Linux Mac sería con un SSH vuestro login @ft3.cesa.es. En Windows, pues ahora en las últimas versiones está lo de la consola Linux que os permite ya hacer también el SSH como si fuera una máquina Linux. Hay gente que ahora está también, ya mucha gente usa lo del, ¿cómo se llama? El Visual Code, que también os permite la conexión. Y luego aplicaciones básicas de conexión a una máquina como el FT3, pues puede ser el PuTTY o el Mobile Xtel. El Mobile Xtel tiene una ventaja quizá con respecto al PuTTY, que ya viene todo integrado, la terminal SSH, un servidor X por si queréis abrir una ventana gráfica o un cliente SCP, FTP que os permite ya transferir en ambas direcciones los ficheros, ¿no? En principio, cualquier máquina de las que podamos tener, el usuario y la clave es igual en todas ellas. Y el acceso de partida, el acceso a nuestros servidores de cálculo está restringido a los centros que tienen opciones de conectarse, es decir, universidades, centros del CSIC, centros tecnológicos o aquellas empresas que tengamos convenio, ¿no? Fuera de ahí, en algún caso hemos añadido IPs de alguna empresa, de alguna institución, porque se conecta habitualmente, entonces podemos llegar a añadir alguna de esas IPs, pero si os queréis, por ejemplo, conectar desde casa o me voy al extranjero, como me conecto, etcétera, pues tener las opciones o bien de la VPN, configuráis la VPN, tener en cuenta que no podéis tener dos VPNs levantadas al mismo tiempo, es decir, si tenéis una VPN en vuestro centro para conectarnos a vuestro centro, no podéis tenerla levantada al mismo tiempo que la nuestra, entonces tenéis que tener levantada una u otra.
Si tenéis la VPN conectada a vuestro centro, una vez que estáis conectado a vuestro centro, pues probablemente ya os podáis conectar directamente al CESA, por lo cual probablemente nos hiciera falta la VPN del CESA. Pero bueno, saber que si os hace falta o tenéis una u otra levantada, ¿no? Y luego lo que os comentaba de la terminal SSH o el escritorio remoto a través del portal de usuarios. En principio, cuando os conectáis al FT3 os va a salir una pantalla aproximadamente como esta, en donde bueno, hay unos datos inicialmente de contacto, un pequeño ejemplo de envío de trabajos que eso es un ejemplo simplemente. Ahí pone que el trabajo que se puede enviar es de 10 horas, pero eso es un ejemplo solo. Es decir, porque nos han llegado preguntas de si eso es lo máximo que se puede enviar. No, eso no tiene nada que ver, ¿vale? Eso es un simple ejemplo de un envío básico de trabajo. Luego, después de eso, vais a ver que os aparecen las rutas y las variables utilizadas para acceder a vuestros directorios que tenéis disponibles. Como mínimo tenéis Home, Store y Ilustre. Y aquellos que tenéis una solicitud de almacenamiento o un directorio compartido entre varias personas, pues bueno, os saldrá también ahí en ese listado esos otros directorios que tenéis disponibles. Por defecto, esos directorios bueno, van a estar accesibles con la variable directorio, la variable asociada, como puede ser el $home, $store, o con la ruta completa que tenéis ahí. En los sistemas anteriores había la opción de crear enlaces, creábamos enlaces en el home, al store, al lustre, etc. Bueno, en el FT3 eso ya no se hizo, pero si alguno lo necesita, pues por ejemplo, porque cuando me conecto con el Mobile Xter no veo el store o el lustre, bueno, pues si queréis se pueden crear, los podéis crear vosotros o los podemos crear enlaces a esos directorios de forma que os pueda ser más fácil el acceso a ellos, ¿no? Y por último, os puede llegar a aparecer una información de servicio, digamos, de donde puede informarse de ciertas paradas, cortes que podamos haber, etcétera, ¿no? Vale, creo que antes no dije que a mayores de todos los nodos que comenté al principio hay 4 nodos de login que son los nodos a los cuales os conectáis cuando hacéis un SSH al FT3, ¿no? En principio esos 4 nodos están detrás de un balanceador que os va a asociar un nodo de login u otro en base a... Bueno, intenta daros siempre el mismo, siempre que sea desde la conexión desde el mismo lugar, desde la misma IP, pero bueno, pues por carga, porque cambiasteis de IP, porque no te conectas desde casa, etcétera, perdón, se puede cambiar ese nodo de login como veremos después, ¿no? En principio, el uso de estos nodos de login debería ser solo para una, pues, por ejemplo, gestión de trabajos, es decir, envío los trabajos, veo cómo están los trabajos, recojo datos, edito, compilo códigos, pequeñas transferencias. No deberían ser usados para ejecuciones como nos encontramos a veces, donde gente se lanza ya ahí la ejecución de su aplicación y nos tiene ocupando pues la mitad de los cores del nodo de login, ¿no? Eso debería descartarse porque tenéis que tener en cuenta que esos 4 nodos de login son la puerta de entrada para todos vosotros. Con lo cual, si yo ahora cojo y en ese nodo de login me pongo a realizar ahí cálculos y ocupo todo Es cierto que hay unos límites y no os va a dejar sobrepasar esos límites de memoria y de CPU, pero si se da en un momento dado varias de esas ejecuciones por varios de vosotros, pues resulta que el resto igual no damos entrado o el manejo en ese nodo va a ser muy lento, ¿no? Entonces, es decir, el uso de los nodos de login, tenerlo en cuenta, es solo para esas gestiones diarias que tengáis que hacer de la máquina, de trabajos, de gestión, etcétera. Si necesitáis hacer pruebas pues, a ver si me funciona la aplicación, quiero hacer alguna compilación un poco más grande, etcétera, bueno, pues ahí tenéis la opción de los nodos iterativos con el Compute, como os comentamos ahí, ¿no? Es decir, que el Compute os permite abrir una sesión iterativa, ahí ya vas a tener tus recursos dedicados, entonces puedes hacer lo que quieras durante ese tiempo sin interferir en otras conexiones que pueda haber a los nodos del login. Vale, como os comentaba, cuando os conectáis al FT3 accedéis a uno de los 4 nodos de login. Esos están gestionados por el balanceador que os comentaba, y entonces, bueno, puede ser que yo ahora esté
conectado en ese nodo de login, en el login 1, y cuando cierro la sesión y voy a casa estoy en el login 3, ¿vale? Entonces, eso en principio no es un problema, porque tú cuando te vas a conectar ahí, pues conectas, haces tus cosas y te vas y vuelves y empiezas otra vez, digamos, de cero otra vez la sesión, ¿no? Pero sí hay algunos de nosotros que usáis, por ejemplo, comandos tipo el screen, tmux, para dejar abiertas, para tener abiertas varias sesiones, o para dejar ahí alguna tarea ejecutándose en el nodo ese de login, ¿no? Entonces tenéis que tener en cuenta de que cuando volváis a conectaros, no siempre vais a caer en ese, no tenéis por qué llegar a caer en ese mismo nodo. Entonces es recomendable, pues, si vais a dejar un comando de estos abiertos, un screen, un tmux o alguna otra que pueda haber por ahí, apuntar el nodo de login en el que estáis, que será algo del tipo login 209.8, si no recuerdo más, por ejemplo, el primero de ellos, porque luego, si cuando al acceder estáis en uno distinto, pues vosotros podéis volver al otro y hacer un SSH a ese nodo de login y recuperar la sesión de screen que teníais abierta, por ejemplo, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, puse un par de ejemplos en donde se ve que yo estaba accediendo a uno de los nodos y cuando me conecté desde otro lugar, y entonces ya me dio otro nodo de login, y cuando hago un screen -ls para ver la sesión de screen y poder conectarme ya de nuevo, me dice que no existe, que se murió. Y lo cual es mentira, porque en el otro nodo de login sí que aún sigue activa, ¿no? Entonces, bueno, pues la recomendación es apuntar, si vais a hacer algo de esto, pues apuntar el nodo de login por si necesitáis luego conectaros a él. Transferencia de datos, bueno, pues en principio nada, desde Windows programas tipo, como os decía, el Mobile que está anteriormente, Windows SCP, es decir, cualquier programa gráfico que os pueda valer, Mac creo que hay en Fugu, el Filecilla pues os valen tanto Linux como Mac o Windows, y incluso os permite tener varias, ¿cómo se llama esto? Que decir que ahí no me sale la palabra. Varios flujos, de decir, cuando hace la transferencia, transferir varios flujos a la vez, con lo cual la velocidad puede ser mucho mayor que con un único flujo, ¿no? Y luego, bueno, pues tener los comandos típicos de SCP, SFTP, Rsync, que puedes ejecutar también, ¿no? Para la transferencia de esos datos. En cuanto a la transferencia, os decía, para transferencias básicas, pequeñas y tal, bueno, pues los nodos de login, es decir, ft3.cesga.es, creo que se menciona después. Cuando ya queréis descargaros datos más voluminosos, digamos, pues yo que sé, me quiero descargar 100 gigas, 200 gigas de datos que tengo ahí, o me los quiero subir, etcétera. Bueno, pues ahí la recomendación sería hacerlos, conectarse a dtn.srv.cesga.es. Creo que está más adelante la máquina, porque son por dos cosas. Una, no influís en si hay varias de esas transferencias, va a influir en la conexión de red de esos nodos de login, y luego a mayores, pues los nodos de TN tienen una red de 100 gigas en vez de 10 gigas, como tienen los nodos de login, con lo cual la velocidad de transferencia debería ser mayor, ¿no? Hay un comentario a veces, porque nos llega la pregunta también, los usuarios de Windows, cuando hacen la transferencia con algún programa, algún tipo de ficheros, deben tener en cuenta que el Windows tiene un carácter a mayores como retorno, como salto de línea, ¿no? Entonces, cuando tú luego vas a usar ese fichero en el... ¿Cómo se llama esto? En el Linux, pues te da errores de lectura. Entonces, bueno, si eso llega a pasar, pues con el comando 2to-unit ficheros, pues eliminarías ese carácter especial y el fichero ya podría ser usado sin problema en Linux, ¿no? Vale, lo que os comentaba, eso. Los nodos de TN en principio están pensados para eso, para esa transferencia cuando ya son más voluminosas, para evitar cargar los nodos de login, ¿no? Entonces sería pues eso, dtn.srv.cesga.es en lugar de ft3.cesga.es. En ese nodo de TN pues hay la opción de usar el espera, que es un comando para transferencia de datos, que bueno, hay algún otro centro que también lo tiene, entonces permitiría esa conexión. Y luego, no hace mucho habilitamos la posibilidad de compartir o transferir ficheros a una persona ajena al CESGA. Es decir, supongaros que tenéis algo en el extranjero que os quiere subir datos, o que queréis bajar datos
que tenéis vosotros aquí en el CESGA. Esa persona del extranjero no va a tener acceso al CESGA al principio. Entonces, bueno, pues tenemos la posibilidad de generaros una cuenta temporal que va a permitirle a esa persona o bien subir los datos o bien descargar los datos, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que nos podéis pedir y lo dejamos, preparamos, y necesitamos una serie de datos como IP desde la que se va a conectar la otra persona, el tiempo y la capacidad de datos que vais a querer transferir o recibir, y la ruta de donde se van a bajar o donde se van a subir esos datos, ¿no? Bueno, eso lo puedes pedir y hay esa opción para dar datos a gente externa. Vale, sobre el almacenamiento, por defecto tenemos los siguientes. Todos tenéis un directorio Home y Store. Home y Store en principio van a ser accesibles desde todas las posibles máquinas que tengamos, y los límites iniciales son en el Home 20 gigas, esto tengo que cambiarlo, me lo apunto, 20 gigas. Son 20 gigas y 100.000 ficheros en el Home y 500 gigas y 300.000 ficheros en el Store. En principio solo se hace backup del Home, y tanto del Home como del Store tenemos snapshots que luego veremos cómo se podría hacer cómo podríais vosotros hacer una recuperación de esos ficheros, ¿no? A mayores está lo que es el sistema que le llamamos el sistema de almacenamiento paralelo, que es el sistema compartido basado en Lustre que comentábamos, que vino con el LPT3, y al principio tenéis dos rutas de acceso. En principio tenéis el $Lustre, que es el directorio permanente que tenéis cada uno de vosotros, y luego a mayores hay un Lustre Scratch, que es el directorio que se crea durante la ejecución de los trabajos, y en la cual, digamos que a modo temporal puedes usar durante esa ejecución. Ya, por ejemplo, en aplicaciones han configurado alguna aplicación de forma que utilizan ese directorio como directorio de Scratch para guardar directorios temporales y que así nos ocupen espacio en vuestro directorio, por ejemplo, pues en el Lustre o en el Store, etc., ¿no? Inicialmente había una cuota de 3 teras por usuario y 200.000 ficheros, pero debido a que se está llenando, llegó casi a llenar el Lustre, hemos tenido que bajar a la mayoría de vosotros a 1 tera de la cuota por usuario, y a las cuentas nuevas ya se le está poniendo 1 tera, porque ya, como os digo, llegó hasta el 95% de ocupación, con lo cual ya estábamos en una zona peligrosa, de modo que nadie pudiese escribir, y bueno, la forma de reducirlo fue bajando esa cuota, y que, bueno, gracias, por suerte, muchos de vosotros habéis limpiado datos que teníais ahí, y esa ocupación ha bajado bastante, ¿no? Pero bueno, aún seguimos, digamos, que en un nivel de uso demasiado alto para poder recuperar la cuota inicial de los 3 teras. Vale, en principio los usos básicos del almacenamiento tendríamos, por un lado, el uso del almacenamiento paralelo, pues sería como un almacenamiento temporal que requiera, es decir, para aquellos trabajos que requieran un uso intensivo de entrada-salida, ¿no? Digamos, en principio el Lustre sería el sitio para ese tipo de trabajos con mucha entrada-salida, y no el Home o el Store. Pues hay, la cabina que tenemos por detrás no tiene la conexión que tiene el Lustre, y el rendimiento va a ser menor. Tenemos una pregunta. Vale. De una persona que pregunta a qué se refiere exactamente cuando se dice que Lustre es almacenamiento paralelo. No entiende la diferencia entre el almacenamiento convencional compartido y el paralelo. A ver, el Lustre, digamos, por el tipo de almacenamiento, el Lustre por debajo tiene, vosotros se ve un único disco, pero por debajo son muchos discos, y el Lustre se encarga de repartir ¿cómo se llama esto? El fichero va a estar distribuido entre múltiples de esos discos. Entonces ahí, a la hora de escribir,
se puede llegar a escribir en muchos discos de esos trozos de vuestros datos van a ser repartidos entre esos discos todos, ¿no? Entonces su rendimiento suele ser mucho mayor que una cabina como la que tenemos, en donde los datos, sí también hay muchos discos por detrás, eso es igual, pero donde el dato se escribe solo en un bloque completo a disco, ¿no? Entonces, es decir, el lustre, al ser digamos, un sistema distribuido, pues puede repartir la carga del trabajo entre los distintos que le llaman OSDs, discos, digamos, que es lo que se ve, y repartir la carga y el rendimiento de escritura o lectura de ese fichero, ¿no? En eso también, por ejemplo, pues el lustre no se lleva muy bien cuando tenéis muchísimos ficheros pequeños. En ese caso, pues es mejor usar el Home Story porque se maneja mejor con ese tipo de ficheros. Vale, entonces en principio eso, tenéis Home Story y Lustre por defecto, y luego si por necesidades especiales ¿cómo se llama esto? Necesitáis más espacio, sé que requiere un directorio compartido entre varios de vosotros, etcétera. Bueno, pues tenéis la opción de hacer una solicitud de almacenamiento. Esto hasta hace poco se estaban concediendo todas bueno, las que había, se justificaban y listo. Pues a día de hoy, como os dije, la parte de lustre se nos está bastante llena, pero es que la parte de la cabina también está llegando a lo mismo, con lo cual nos está costando algo más dar estas solicitudes de almacenamiento, y tienen que ser, digamos que como hay que revisarlas 2 o 3 veces porque no podemos llegar a todas las que se nos están llegando últimamente, ¿no? Vale, en principio tenemos eso, Home Store Lustre, cada uno con sus cuotas diferentes y su forma distinta de obtener la información de lo que llevas usado en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en base a ello hemos generado el comando myQuota, que os va a permitir ver la información de todos los sistemas que tengáis. Los 3 iniciales que tenéis, y si tenéis alguno a mayores, pues todos ellos los vais a ver en la salida del mismo comando. En caso de que sobrepaséis la cuota en alguno de esos directorios, os va a aparecer un mensaje al final indicando que debéis revisar el espacio porque podéis llegar a tener problemas de cuota, y eso pues puede hacer que se os cancelen los trabajos por no tener espacio donde escribir. A la hora de la cuota es muy importante que tengáis en cuenta que es una cuota de espacio y una cuota de ficheros, ¿vale? Tanto si sobrepasáis el espacio como si sobrepasáis el número de ficheros, no vais a poder escribir más, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta porque a veces pues nos preguntáis, ¿cómo se llama esto? Tengo espacio aún, pero me está diciendo que tengo problemas de cuota, ¿vale? Sí, pero es que es el número de ficheros, no la cuota, ¿no? Y luego también, pues diariamente recogemos los datos de almacenamiento que lleváis usados a medianoche, y entonces en caso de que os sobrepaséis la cuota en ese momento, pues os va a salir un mensaje ¿cómo se llama esto? Os va a salir el mensaje de que os estáis sobrepasando la cuota en tal directorio. Si eso fue algo temporal, que por un trabajo que teníais de noche, puede suceder que cuando llegues por la mañana, pues ya el trabajo ha finalizado, eso ya no ocurre, y la cuota ya la tenéis bien, ¿vale? Pero el mensaje era la situación que se hizo de noche. También, si ahora borráis cosas y ya estáis bien, ya estáis por debajo de la cuota, el mensaje no desaparecerá hasta la noche otra vez, cuando se vuelva a salir se vuelva a revisar esta información. Veo que hay una pregunta aquí de que si hay una cuota por grupo. En principio, por defecto, no hay dicha cuota por grupo, salvo en aquellos directorios compartidos que podáis tener, ¿vale? Si no es un directorio compartido que tenga un tamaño determinado, los directorios vuestros personales, y que todos, cada uno, vais a tener vuestra cuota de por sí diferente. Problemas con la página de alta. Bueno, eso si hacéis porque no sé si nos dará tiempo a verlo aquí y ahora, revisar el formulario ese. Si tenéis problemas, me escribís un correo a sistemas@cesga.es, luego lo reviso bien para ver si
qué problema puede haber con el alta de usuarios, porque aún antes de venirme para aquí estuve viéndolo con otro usuario y en principio me cargaba, pero bueno, me lo voy a apuntar también por si acaso, pues voy a hacer algún problema. Pero bueno, si eso es que mandarme un correo a sistemas@ces, que a salir después del taller lo reviso a ver qué puede pasar con la página esa de alta de usuarios. Vale, este es un ejemplo de lo que os saldría con ejecutando el comando myQuota. Yo aquí, por ejemplo, esto era mi cuota y en aquel momento tenía la cuota sobrepasada por espacio en el home. Entonces, bueno, pues me aparece, si os fijáis, aparece un asterisco al lado de los 10.240 y por eso entonces me pone al final, presta atención que tengo sobrepasas el límite en alguno de los espacios, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un ejemplo básico del myQuota. Vale, cuando sobrepaséis la cuota, muchas veces de las preguntas que nos están llegando sobre este problema es, yo reviso la cuota pero no veo qué es lo que está ocupando el espacio. Es decir, yo veo que si la cuota es en el home, que suele ser el más habitual, son 20 gigas y yo tengo 10 ocupados. ¿Dónde están los otros 10 que no veo, etcétera? O el número de ficheros, yo veo que tengo 20.000, pero aquí me sale que tengo más de 100.000. ¿Dónde están? Bueno, pues eso es lo que hemos visto hasta ahora, que suele ser directorios ocultos, ¿no? Que podéis ver, por ejemplo, con la opción ls-a. Y bueno, con los comandos que os pongo ahí a modo de referencia, pues vais a poder localizar, o bien por tamaño o bien por el número de nodos, cuáles son las carpetas en donde hay ese número de ficheros, pues, por ejemplo, o las que tienen más tamaño. Y a partir de eso, es decir, es una información que os va a salir ordenada con esos comandos y ya podéis hacer algo con esas carpetas, ¿no? Lo que, dependiendo de la situación, cada caso hay varias opciones. Vale, pues hay una pregunta: ¿cómo se puede manejar el almacenamiento y borrar la caché de los directorios? Hay un comando para borrar archivos, ver archivos temporales, etcétera. Bueno, esto de la caché nos suele pasar, por ejemplo, con ¿cómo se llama este? La caché del Firefox. Utilizar los escritorios remotos utiliza una caché. Me suena también el pip, creo que también utiliza una caché El Conda, creo que también hay utiliza un fichero de caché. El del Conda o directorio .local son los dos. Es decir, hay dos directorios que son los que más problemas nos suelen dar, que son el .local y el .conda. En el .conda se crean las cachés y bueno, y lo que tengáis almacenado de los entornos de Conda. Y con el .local sé que se meten ahí, creo que son los del pip, al menos de la caché. Entonces, hay varios que meten en ese directorio por defecto. Hay una de las opciones es mover esos dos directorios, el .local y el .conda, al storage, por ejemplo, donde la cuota es mucho mayor y no hay problema para ampliar, por ejemplo, el número de ficheros. En el home lo tenemos más complicado para ampliar el número de ficheros y entonces, si, por ejemplo, el Conda, que fácilmente te puede utilizar 200.000 ficheros, bueno, pues lo mejor es moverlo al storage. Entonces sería hacer un move mv.conda al $storage y luego hacer un enlace con el ln-s del directorio que hemos visto al Conda a través al home, ¿no? Y luego también la recomendación del Conda Clean de vez en cuando, y con el pip creo que recordar que también había un pip, no me acuerdo exactamente del comando, pero algo del clean también lo hay para limpiar. Y luego también, si utilizáis los escritorios remotos, tenéis que tener cuidado porque si usáis el explorador de ficheros, cuando borráis algo ahí no se borra directamente, como cuando hacéis un RM en granilla de comandos, ¿vale? Es como, por ejemplo, como los Windows y tal, que tiene una papelera por detrás. Y esa papelera crea en el directorio, si no recuerdo mal, .local trash. Entonces también tenéis que vaciar esa papelera porque se puede llenar esa papelera y entonces os llena la cuota del home también. Eso también lo hemos visto alguna vez. Y eso, comandos para borrar archivos temporales, pues ahora mismo me suena eso, el Conda Clean, el pip, también tiene algo de pip clean, son las que me suenan así ahora mismo, pero claro, depende un poco del Firefox, pues limpiar la caché también si fuera.
Son ahora los que se me ocurre así directamente que tengan ese tipo de caché. Vale, como os decía, del directorio Home y del directorio Store tenemos configurado para que se creen lo que se llaman snapshots, ¿no? Que son unas fotos que se hacen en un momento dado del directorio, del Home, del Store, para guardar su estado, digamos, ¿no? Con lo cual, si tú borras ahora un directorio del Home que no querías, o del Store, bueno, o quieres decir, edité un script en el Home, me equivoqué, quiero recuperar la versión del martes pasado, entonces, bueno, pues eso lo podéis hacer gracias a los snapshots y lo podéis hacer ya vosotros directamente. Naturalmente, si os liáis, si tenéis problema o lo que sea, nos lo podéis pedir, os lo vamos a hacer y listo, sin poner ningún problema, ¿vale? Pero esto es algo que podéis hacer vosotros mismos, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, en este ejemplo que puse aquí, lo que tengo un fichero, pues me lo borro sin querer, me equivoqué al borrar el fichero, ya no tengo el script ese que estaba probando. Bueno, pues con un ls.snapshot, el .snapshot es un directorio que por defecto al hacer un ls, aunque hagáis el ls-a, no se va a ver, ¿vale? Tenéis que escribir directamente el snapshot, el .snapshot, porque si no, no se va a ver. Entonces, una vez que lo abrís, pues vais a ver los directorios del tipo daily y la fecha. Para el caso del Store tenemos 7 días, perdón, del Home tenemos 7 días, del Store solo 3. Entonces, bueno, pues ahí tenéis los días y entonces, pues bueno, yo quiero recuperar el día de ayer, pues miro, me comparo lo que hay en ese snapshot y puedo ver que está el fichero y me lo puedo copiar con un cp, me lo copio al directorio donde estoy y ya he recuperado el fichero que había borrado en su momento, ¿vale? Entonces, yo digo, esto es algo que podéis hacer vosotros, recuperar tanto ficheros como directorios que hayáis borrado accidentalmente o porque quiero recuperar la versión de un par de días antes, ¿no? A mayores del Home tenemos backup, como os decía, y ahí podemos recuperar hasta 2 meses antes. Entonces, si borraste un fichero hace mes y medio, del snapshot no lo vas a poder recuperar, del storage, del Home, del backup sí que lo vamos a poder recuperar en el Home. Y nada, nos lo pediríais y listo. Vale, como os comentaba, a través del portal de usuarios, en el enlace de herramientas, vais a tener la opción de abrir la terminal SSH, que es una terminal parecida a la consola que tenéis en Linux, pero desde un navegador web, ¿vale? Y luego también tenéis la posibilidad de crear un escritorio remoto al cual vais a poder acceder con el enlace, con el icono que tenéis ahí. O también podéis tener un enlace de solo lectura, de forma que ese enlace se lo podáis enviar a otra persona externa para que vea lo que vosotros estáis haciendo. O, pues, por ejemplo, yo que sé, tengo un problema con esta aplicación cuando la estoy ejecutando y se la mandas al soporte de esa aplicación para que vea con vosotros cuál es el problema que estáis haciendo, ¿no? Y os pueda, pues, ayudar, hacer recomendaciones, lo que toque en cada caso, ¿vale? Tener en cuenta que si le dais el otro enlace va a tener acceso completo a vuestro escritorio y hacer lo que quiera en vuestro escritorio, ¿vale? Mientras que con el de solo lectura solo va a ver lo que vosotros le enseñéis. Luego, bueno, los escritorios por defecto tienen una duración de 36 horas. Con el icono del reloj lo vais a poder ampliar hasta las 36 y esa misma ampliación también la podéis hacer desde dentro del escritorio, ¿vale? Luego lo podéis eliminar y por último hay también la opción de bajaros el fichero del VNC Client, que con la aplicación como Turbo VNC, por ejemplo, perdón, os va a permitir abrir ese escritorio con esa aplicación, como os digo, pues por ejemplo Turbo VNC. La diferencia, si no recuerdo mal, es que en el escritorio que tenéis en el navegador, ahí solo vais a trabajar como un escritorio y tal, pero no vais a poder, por ejemplo, subir y bajar ficheros. La copia, es decir, el control C, el control V para copiar, pegar texto, pues tiene que ser a través de una ventanita que vamos a ver allí, y eso con el Turbo VNC pues ya lo puedes hacer directamente, os funcionan los comandos de copy-paste estándar, ¿no? Normales. Problema, pues bueno, pues si usáis eso del VNC Viewer, pues en ese caso, como es una dirección IP privada,
vais a necesitar tener la VPN levantada, sea incluso en el, ¿cómo se llama esto? En una universidad, dentro del CSIC, etc. Es decir, en un centro desde el cual necesitáis la VPN, si queréis usar esto, vais a necesitar la VPN sí o sí, ¿vale? Bueno, la VPN lo voy a comentar porque ayer nos llegó una usuaria preguntando que por qué no le funcionaba la VPN que teníamos con el FortiClient, ¿vale? El FortiClient ya hace algo así como en el anterior taller ya no estaba, ya hace algo más de un año que hemos pasado a Checkpoint, con lo cual si alguno no se cambió porque la tenía anteriormente y hace tiempo que no la use, bueno, pues tenéis que revisarlo porque ha cambiado a otro software distinto, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que esta VPN os va a hacer falta, como os decía, para conectarse desde centros no autorizados, como puede ser desde casa, desde el extranjero, desde otro centro que vayáis de visita que no sea, pues hombre, si vais por ejemplo dentro del CSIC que está a nivel nacional, si vais a otro centro del CSIC lo más probable es que os funcione, pero si vais a otra universidad que no sea una de las gallegas no os va a funcionar, salvo aquellas que tengamos acceso por algún otro motivo, ¿no? Entonces vais a necesitar la VPN en esos momentos. Bueno, pues por eso, comentar que a veces por los escritorios pueden ser una opción suficiente, salvo que queráis hacer una transferencia de ficheros, que ahí sí que vais a necesitar sí o sí la VPN, ¿no? También en casos específicos, pues por ejemplo, porque estáis en un centro donde vais a ser varios usuarios que os vais a conectar, bueno, pues podemos llegar a dar, habilitar el acceso desde la IP pública de ese centro o institución que sea, ¿no? Bueno, un poco esta taller sería lo que es la conexión al FT3 y pasaríamos a la parte del Finisterrae, perdón, del sistema de colas. Bueno, antes me olvidé de comentar que en torno a las 11:30 espero haber acabado y daríamos unos 5 minutos, según cómo vayamos de tiempo, si acabo antes, pues un 10 minutos de descanso para cambiar con Jorge en su PC y para poder, que vosotros también podáis tomar el café o lo que haga falta en ese momento, ¿no? Haber sido llegado justo bien de tiempo a las 6:30. Vale, en principio cuando vosotros entráis en el FT3, como decíamos, vais a poder hacer ciertas cosas en los nodos de login, vais a poder usar los nodos interactivos con el comando compute para hacer ya cosas con más necesidades, vais a poder utilizar el escritorio remoto, pero lo más habitual es que tengáis que enviar un trabajo al sistema de colas, que será el encargado de, en base a los recursos que van quedando libres, pues ir metiendo en ejecución los diferentes trabajos que pueda haber, ¿no? Entonces, el funcionamiento, digamos, básico, estándar que vais a llegar a hacer va a ser, vais a enviar un trabajo pidiendo los recursos que se necesita, es decir, el número, la memoria que necesitáis, el número de procesadores, cuánto tiempo va a tener que estar ese trabajo en ejecución. El sistema de colas va a registrar el trabajo y tan pronto cuando tenga recursos disponibles, pues pondrá en ejecución el trabajo y mientras tanto pues vais a poder consultar los estados de los trabajos, cancelarlos si queréis, ir viendo los resultados que puedas obtener. Y por desgracia los recursos nos llegan para todos de forma directa, con lo cual lo más normal es que una vez mandáis el trabajo a Colo, pues tengáis que esperar horas, días o incluso dependiendo hasta varias semanas en que el trabajo entre en ejecución, ¿no? Y ya con el FT2 el sistema de colas que tenemos es SLU. En principio, los digamos, conceptos básicos de SLU están por un lado, pues nosotros cuando configuramos el SLU tenemos que configurar los nodos, cuántos cores tienen, cuánta memoria tienen, si tienen algún recurso especial como pueden ser las GPUs. Luego, esos nodos los agrupamos en diferentes particiones, que son colas de trabajos con distintos límites o control de acceso.
Lo que llama jobs, bueno, pues es la asignación de recursos que vosotros hacéis. Si hacéis esa petición de que yo quiero un trabajo con 3 cores, 10 gigas de memoria y 24 horas. Dentro de los jobs steps, la gran mayoría de los trabajos tienen un único step, que se llama, digamos, pero puedes tener un trabajo que tenga diferentes steps. Y aparte tú puedes tener lo más habitual, en el 90 y muchos % de los trabajos, ese job step va a ocupar todos los recursos que pedís, pero puede llegar a haber trabajos en donde en un momento dado usáis solo una parte de los recursos, luego los uso todos, luego vuelvo a usar, tengo 2 steps distintos y uso la mitad para una, mitad para otra. Es decir, puede haber muchísimas configuraciones bueno, a la hora de lo que es el trabajo después ya por debajo en sí, ¿no? Luego, ¿cómo se llama esto? Las tareas, la task, que se llama, que es lo que en Linux llama un proceso, y un job step se suele componer de una o más tareas independientes que se puede ejecutar en uno o varios nodos a la vez. Esto es, las tareas sería lo que se pide con la opción "-n" del SBatch. Y luego están los hilos, threads, que es un proceso que puede decir un proceso, una tarea como anterior que decíamos, puede llegar a tener varios hilos de ejecución. Y eso, pues una tarea se compone de uno o más hilos que se pueden ejecutar en uno o varios nodos a la vez. Perdón, en uno o varios cores dentro del mismo nodo, ¿vale? Los hilos son dentro del mismo nodo. Y esto es lo que se corresponde con la opción "-c" del comando sbatch. Vale, las particiones en principio por defecto, pues eso, pueden ser conjuntos de nodos con las mismas características o las que se le aplican unos mismos límites. Y un nodo puede estar en varias particiones a la vez. En principio lo que hemos hecho en el FT3, que eso cambió con respecto al FT2, es que las particiones las tenemos definidas por tiempo. Es decir, vale, tenemos particiones, como veremos después, una SOR, medium, long, es decir, están definidas por tiempo, donde todos los nodos están asignados a esas diferentes particiones por tiempo. Y bueno, pues cada una de esas particiones puede tener una prioridad diferente según se considere en cada momento. Todos los nodos del FT3, bueno, perdón, los nodos propios del FT3, los ILK, SMP, A100 que comentábamos antes, están, no, miento, es decir, todos los nodos del FT3 están dentro de las mismas particiones, lo que cambia luego es las QoS que veremos. Y, bueno, pues eso, los ILK, los SMP, los A100, los TLK, EPIC. Y por defecto, cuando tú envías el trabajo, se va a mandar a los. Bueno, esto creo que me estoy adelantando porque se ve después. Bueno, lo comento después porque. Sí, lo comento después que está puesto. Esto, tenemos las particiones por tiempo, SOR, medium, long, on demand, con todos los nodos agrupados en ellas, y a mayores está la partición de visualización, que son los 10 nodos que tenemos, pues 64 cores y la GPU T4, que son los que usamos para las sesiones interactivas, ¿vale? Vale, y esto es lo que decía, que en principio vosotros no vais a escoger la partición a la que queréis enviar los trabajos. Va a ser el sistema, el Slum, el que os va a derivar vuestro trabajo a la SOR, medium o long en base al tiempo que pedéis. Hasta 6 horas pues vaya a la SOR, hasta 3 va a la medium, hasta 7 días a la long, y ya más de 7 días vaya a la on demand, que esa no tenéis acceso por defecto inicialmente, y que si necesitáis enviar trabajos de más de 7 días deberéis pedir el acceso a esa partición, ¿vale? Inicialmente, salvo que se diga otra cosa, como veremos, los trabajos se van a asignar a los nodos ILK, excepto, por ejemplo, si pedís una GPU, que entonces vaya a los nodos A100 con la GPU, o que pidáis más de 16 gigas por core, o si pedís más de los 247 gigas que están configurados para los nodos ILK. Si tú mandas un trabajo de un nodo que pida un tera de memoria, no va a entrar en un nodo ILK, entonces se asigna a los nodos SMP, ¿vale? Y como digo, es eso, a los nodos SMP, de los cuales hay menos, solo había 16, como habíamos visto, se van a asignar aquellos trabajos que
pida más de 247 gigas de memoria que tienen los restos de nodos, o que pida más de 16 gigas por core. Luego están los nodos CLK, EPIC o Haswell, que se van a pedir con la opción "-c" mayúscula, CLK, EPIC o HWL para ir a esos nodos en concreto, ¿no? Vale, tenéis que tener en cuenta que en principio los nodos son compartidos, es decir, en un mismo nodo puede haber muchos trabajos a la vez ejecutándose, salvo que tú pidas todos los nodos todos los cores del nodo o toda la memoria del nodo. En ese caso, pues como no puede entrar otra cosa, puedes llegar a estar tú solo en el trabajo. Pero por defecto los nodos son compartidos, con lo cual podría haber más de un trabajo en ejecución en el mismo nodo. Eso os puede afectar si el otro trabajo que hay en el mismo nodo pues tiene muchísima entrada, salida, pues por la red pudiera haberos afectar, por ejemplo, a vosotros. En principio, en cuanto a memoria y cores, no debería haber problema porque cada trabajo tiene asignados los recursos que pidió. Tú pides 10 cores y 10 gigas de memoria y eso es lo que vas a usar. No te vas a poder salir de ahí. Luego tú, eso sí que también lo tenemos visto alguna vez, la memoria no, porque si intentas pedir más de la memoria que has pedido, el trabajo se muere por intentarlo. Entonces os va a acabar el trabajo con un mensaje que veremos. Pero sí puedes llegar a hacer, muchas veces es por desconocimiento de a lo mejor de la aplicación o algo, que tú hayas pedido, yo qué sé, 10 cores, pero tu trabajo esté usando 64 hilos porque el Java se cogió los 64 cores que ven en el nodo, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que puede hacer, y ahí lo único que vas a hacer es que os vais a perjudicar vosotros, ¿vale? Pero no vais a afectar al trabajo de los otros usuarios en ese aspecto. En cuanto a rendimiento de red o acceso al disco y tal, ahí sí que podéis perjudicar a otros, o veros perjudicado por otros trabajos. Luego, a la hora de los trabajos paralelos, ahí, salvo casos muy concretos, lo mejor es intentar hacer un reparto equilibrado de las tareas entre los distintos nodos que pidáis, ¿vale? Después vamos a ver, creo que se ve aquí también un ejemplo, no estoy seguro si es aquí o en el avanzado, que se ve un ejemplo de cómo enviar los trabajos, porque el sistema de colas, en principio, salvo que tú le digas y hagas un reparto concreto, él va a rellenar huecos donde haya libre. Entonces te puede hacer un reparto totalmente, como es lo contrario de simétrico, asimétrico, de los recursos y puede verse perjudicado tu rendimiento en el trabajo de ese tipo, ¿no? No me salía la palabra. Vale, aparte de los límites que hay en las particiones, como pues, por ejemplo decíamos antes, los tiempos, etcétera, pues la mayoría de los límites que vamos a tener están a través de las QoS, como puede ser pues cuántos trabajos podéis enviar, cuántos se pueden tener en ejecución simultáneamente, la prioridad de esos trabajos, etcétera. Entonces, bueno, pues por defecto tenemos una QoS para cada una de las distintas particiones que víamos por tiempo, de short, medium, long, o la on demand también incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de límites. Creo que estos los tengo actualizados, pero bueno, con el comando batchlim vais a poderlos ver en cada momento actualizados o en la máquina, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, pues en Azure es la cola más prioritaria, puedo llegar a mandar hasta 100 trabajos y tener 100 en ejecución en el mismo usuario a la vez, con un límite de las CPUs máximas que puede también tener cada uno de vosotros, ¿no? En la medium, pues eso ya se baja a 50 trabajos enviados y 30 en ejecución, etc. Bueno, tenéis una serie de límites que tenéis ahí. Y esto, pues muchas veces vais a ver que os da que el trabajo es decir, están en espera porque llegáis a ese límite de la cola, de la QoS, ¿no? Por defecto no hay una QoS para los usuarios, excepto los usuarios que vienen de la red, que tienen su propia QoS, su propia
una partición, no, su propia QoS, nada más. Y la QoS es asignada por el Yosemite plugin del SNU, ¿no? Entonces, en base a lo que vosotros estáis pidiendo, os va a asignar una QoS u otra acorde a los recursos que hayáis pedido y a la partición a la que vaya a ir el trabajo. Si por algún motivo, algún caso que puede llegar a haber que ya sea necesario asignar la QoS, bueno, pues con la opción -QoS y el nombre de la QoS en cada caso podéis utilizarla, ¿vale? Bueno, como os decía, con el comando batchlink vais a poder ver los recursos y la mayoría de los usuarios no tenéis por defecto ningún límite a mayores de los que hay en el QoS, pero hay algunos que sí que los tienen. Y un grupo de usuarios, y como sé que aquí ahora mismo en el curso creo que había varios apuntados, que sí que hay un límite, son la gente del CSIC, ¿vale? La gente del CSIC, el CSIC tiene una participación del 20% en el FT3. Entonces, en base a ese 20%, estáis limitados al 20% de las, ¿cómo se llama esto? De los cores que podéis llegar a usar de forma simultánea en un momento dado los usuarios, todos los usuarios del CSIC, ¿no? Entonces, creo que se comenta más adelante y una de las preguntas recurrentes que tenemos es: mi trabajo no entra en ejecución y me pone por un Association Group CPU Limites o algo así. Bueno, después se ve el nombre exacto. Bueno, pues eso es debido a que en ese momento concreto los usuarios del CSIC, todos en conjunto, estáis usando el límite máximo de CPUs que podéis llegar a usar, ¿vale? Pero el resto de usuarios de partida por defecto no soléis tener límites a mayores, ¿no? En cualquier caso, esos límites lo vais a poder, ya digo, viendo como en el comando batchlink, todos ellos, y actualizados en el momento dado. Bueno, información de los comandos de SNU, pues bueno, todos los comandos tienen disponible lo que se llama una página man de ayuda, que podéis ver, por ejemplo, pues man sbatch, veis la ayuda completa con todas las opciones del comando. Luego tenéis las típicas del -help para ver el uso, imprimir las opciones básicas de los comandos. Todos los comandos del SNU se van a ejecutar en cualquier nodo del clúster. Vosotros vais a poder hacer un sbatch desde el nodo de login, desde el nodo interactivo dado por un compute o incluso desde un trabajo. Tú puedes lanzar un trabajo donde la última línea de ese trabajo sea envía otro trabajo, es decir, envía el siguiente trabajo que quiero, ¿no? Es decir, puedes usarlos en cualquier nodo. Luego, por lo general, casi todas las opciones tienen dos formatos de envío. Una corta con una letra sola, como por ejemplo -t para el tiempo, y otra larga, ya más, digamos, más explícita, donde te pones -time, ¿no? Entonces, las dos son equivalentes. Podéis usar indiferentemente una u otra, la que os sea más cómoda. El formato del tiempo es días, horas, minutos, segundos. Ese es el formato básico del tiempo. Cuando enviáis un trabajo, obligatorio es pedir la memoria y el tiempo. Como mínimo, esos dos parámetros vais a tener los que pedir siempre. La memoria la podéis pedir con la opción -mem, que es la memoria total por nodo, o con la opción -mem per CPU, perdón, que sería la memoria por core, ¿vale? Entonces, si pedís una memoria 8 GB por core y pedís 10 cores, pues en total vais a pedir 80 GB, ¿vale? Pero eso, tenéis las dos opciones según que os sea más cómodo. No hay establecidos valores por defecto, excepto en las sesiones iterativas, donde en la sesión iterativa, si no se dice otra cosa, se asigna un core y un poco menos de 4 GB de memoria y 8 horas de tiempo, ¿vale? Si queréis más core lo podéis pedir, si queréis más memoria la podéis pedir con las opciones del comando compute. El tiempo sí que está fijado por defecto a 8 horas siempre, ¿vale? Sobre todo cuando se empieza, de las cosas más difíciles que hay es saber qué tiempo tienes que pedir y qué memoria tienes que pedir. Entonces, al inicio
va a haber mucho de prueba-error, de pedir un tiempo y pedir una memoria. Normalmente soléis venir con una estimación previa porque habéis ejecutado en algún sitio anterior, en vuestra máquina, alguien os dijo que os llega, entonces, bueno, pues venéis ya con una idea. Ahora, una vez que mandas un trabajo, que ya el trabajo ha finalizado, ha hecho todo bien y tal, ya tenéis una referencia. Entonces, si tú te mandas el trabajo y pediste 3 días, pero acabó en un día, pues los siguientes trabajos, si van a ser similares, pídelos no pidiendo 24 horas, pero pues, por ejemplo 28, 30 horas. No vuelvas a pedir los 3 días, porque cuanto más tiempo pidas, menos prioridad, menos opciones de entrar en cola vas a tener. Entonces, se intenta pedir tanto tiempo como la memoria lo más ajustado, dejando siempre un margen de pues, que el nodo vaya un poco más lento, pues que el trabajo haga alguna cosa más, etcétera. Entonces, intentar ser lo más ajustado posible. Una vez está el trabajo en ejecución, pues no podemos cambiar la memoria ni podemos cambiar los cores, pero sí podemos cambiar el tiempo, incluso por encima de los límites de las particiones, ¿vale? Vosotros mandáis un trabajo de 3 días, que cayó en la partición medium porque es lo que le corresponde. Nosotros, una vez está en ejecución el trabajo, nos podéis enviar un correo a sistemas o llamarnos por teléfono si ya está a punto de acabar para que ampliemos ese trabajo. Entonces, pues si podemos ampliarlo, pues le había pedido 3 días, le pongo 7 días. Y es decir, eso podemos hacerlo, ¿vale? Ya os digo, si aún quedan muchas horas para acabar, nos lo podéis pedir por correo. Si queda media hora, 1 hora, llamarnos porque a lo mejor no vemos el correo en ese tiempo, ¿vale? Luego, a la hora de enviar en los trabajos, vamos a ver ahora un ejemplo, podéis hacerlo en la línea de comandos del SBatch directamente, poner ahí todas las opciones que necesitéis, o bien usando las directivas almohadilla SBatch, como vamos a ver, ¿vale? Y eso van a ser equivalentes. Luego, al enviar el trabajo a cola, pues tiene que ser un script en bash de inicio, que luego ese script en bash puede llamar ya a lo que queréis. Pues llama a mi aplicación, no sé, el Gromas, el Gaussian, etcétera, una aplicación que tengamos instalada. Llama a mi Python que haga lo que sea, es decir, a vuestro código, ahí ya puedo hacer lo que quiera, pero de inicio tenéis que mandar un script en bash. Bueno, creo que llegué a ver, que no lo había probado, creo que llegué a que un Python sí te lo llega a reconocer, me parece, ahora últimamente. Pero no tengo una duda, tenía que volver a probarlo. Si es ejecutable, probablemente sí. Creo que llegué a... Pero bueno. Tiene el Shevan arriba y está marcado como ejecutable, puede ser. Creo que eso sí que cambió y me parece, pero bueno, no estoy seguro. Bueno. En principio, el Slurm combina lo que es decir, genera un fichero de entrada y salida, perdón, de salida estándar y error en un único fichero que se llama pues slurm job_number.out, o si es un job array, pues metiendo el índice del job array. Pero esto lo podéis cambiar con las opciones "-error" o "-output", donde podéis indicar la ruta al fichero que queréis y el nombre que queráis. Incluso tenéis un par de, pues el $J para indicar el job ID o el usuario o el nodo, pues si queréis diferenciar ese nombre, lo que es el file name del fichero, ¿vale? Por defecto, ese fichero, si no indicáis nada, otra cosa con las excepciones error o output, se va a generar en el directorio de envío, que normalmente vosotros hacéis un sbatch, mi script, que ya estáis en ese directorio. Pero si hacéis un sbatch de una ruta completa a un script, el fichero por defecto, es decir, el fichero de salida por defecto se va a generar en donde lo enviaste, no en el directorio donde esté el script, ¿vale? Tened cuidado porque a veces nos ha pasado de que envíes el trabajo y yo no encuentro el fichero de salida. Bueno, el fichero de salida estaba en el otro lado porque lo enviaste con la ruta, no desde donde estabas, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo básico de enviar un trabajo que pide pues 10 horas, 8 gigas de memoria, y ejecuta pues mi programa con una serie de opciones, un fichero de entrada, unos argumentos, etcétera, ¿vale? Aquí, cualquiera de estas dos opciones que uséis os lleva al mismo lugar. Enviar un trabajo que va a ejecutar eso. La diferencia, que en un lado, a la izquierda, pues tengo todas las opciones dentro del script con la directiva sbatch,
y luego hago un SBatch del script sin poner ningún argumento, porque todos los datos, el tiempo, memoria, job name, en este caso, pues que me envíe el correo al inicio y al final del trabajo, están dentro del propio script, ¿vale? A la derecha veis otro script donde no hay ningún comentario, llama al mismo myprog con las mismas opciones, etcétera, pero sin nada dentro, y todas las opciones que quiero las estoy poniendo en el comando SBatch. Las dos son equivalentes. ¿Cuál es mejor? Para gustos, ¿vale? La ventaja para mí quizá de la izquierda es que tengo todo dentro del script. Yo mañana llego allí, veo el script y dije yo lo mandé con estas opciones. No me tengo que acordar de las opciones que utilicé en aquel momento. La otra opción, bueno, pues si recuerdo el comando, si lo tengo en el history o me lo guardé o lo que sea, pues lo tienes ahí y también lo repites, ¿vale? Lo que sí podéis hacer es que podéis tener un script como el de la izquierda, donde tengo ahí, pues pido 10 gigas de 10 horas y 8 gigas. Yo ese script puedo coger y hacerlo ahora y mandarlo con SBatch -t 24 horas. Bueno, dije 10 horas y son 10 minutos, perdón. Entonces ya le cambio el tiempo. Y lo que prevalece siempre son las opciones que pongáis en el comando SBatch, prevalecen esas opciones sobre lo que tengáis en el script con las directivas almohadilla SBatch, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo, ahí ya es para gustos y que la que os sintáis más cómodo, usar una u otra según os creáis conveniente. Bueno, nada, aquí pequeños ejemplos básicos de envío de trabajos. El tiempo y la memoria, como os decía, lo tenéis que pedir siempre, y luego ya depende, pues, en el primero es el trabajo en MP, donde quiero enviar un trabajo que utilice 6 hilos, 6 threads, entonces sería la opción -CPUs per tags o -C. La siguiente es un trabajo MPI, OpenMP, donde lanzo un trabajo con 2 tareas en MPI, cada una de ellas pues 3 hilos, bueno, diferentes opciones que vais a ver y que están en los ejemplos, que creo que tú le comentas donde tenemos los ejemplos básicos, se comenta a final de la documentación. Sí. Vale, como os comentaba, cuando se envía un trabajo paralelo que va distribuido entre distintos nodos, vosotros, en principio, la tendencia sería decirle, pues quiero pues, como el ejemplo, -n16, la memoria, el tiempo, el script, y no pido nada más. Esto lo que va a hacer es que el Slurm va a asignar las tareas en donde pueda. Entonces, puede dar que os meta las 16 tareas en un único nodo, puede daros 13 en un nodo, 2 en otra y la última en otro nodo distinto. Es decir, puede hacer la distribución que tenga, que pueda en cada momento en base a los recursos que tenga. Es decir, él si tiene huecos y está el trabajo allí esperando y no tiene otra indicación contraria, va a rellenar todo lo que pueda para meter el trabajo en ejecución, ¿vale? Pero normalmente lo aconsejable es hacer un reparto equitativo de las tareas para que los trabajos estén bien balanceados y no haya errores o problemas con los trabajos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenéis dos ejemplos en donde ya los dos últimos líneas, en donde lo que hago es que estoy distribuyendo esas 10 tareas, esas 16 tareas que había pedido, las quiero distribuir equitativamente en 4 nodos, ¿vale? Entonces tenéis dos opciones. Con el -n minúscula 16 indico que quiero 16 tareas y luego con el número de tasks, con n-tasks per nodo le digo que quiero 4 tareas por nodo. La opción de abajo es, no indico un número de tareas, pero le digo que quiero 4 nodos y 4 tareas por nodo, con lo cual 4 por 4, 16 tareas que son las que tenía en total, ¿vale? Es decir, las dos formas de abajo serían formas de enviar el trabajo bien distribuido como yo quiero que haga la distribución del trabajo en colas y no como la primera que va a lo que haya disponible en un momento dado en los nodos. Preguntan cómo se identifican los distintos nodos iniciados o se extraen para que funcionen con el mismo. ¿Cómo se identifican los nodos? Los nodos se llaman igual que como decía antes, ILK1 y ILK200, SMP1 al SMP16, el A125. Entonces, cuando vosotros enviáis el trabajo a cola y veis el SQ,
podéis ver en qué nodo está asignado vuestro trabajo. Incluso yo creo que eso se ve en el avanzado, pero una vez tenéis el trabajo en ejecución, vosotros podéis llegar a hacer un SSH al nodo donde tenéis en ejecución vuestro trabajo, pues para ver que el reparto de tareas sea el que yo quiero, que no esté haciendo lo que no debe, o para ver el scratch local del disco, como veremos después. No sé muy bien la pregunta, no estoy seguro si iba por ahí la forma de identificar los nodos o... Vale, directorio de Scratch. Cuando un trabajo entra en ejecución, se van a crear dos directorios por defecto en los nodos. Por un lado, se va a crear el directorio lustre Scratch que vimos anteriormente, que es un directorio temporal en el lustre. Y por otro lado, se va a crear un directorio temporal en el disco local del nodo que lo podéis acceder con el $tmpedir o $local scratch, ¿vale? Esos directorios van a ser del tipo, pues por ejemplo, en el disco local del nodo es /scratch job-id, en el caso del lustre, MNT, bueno, una ruta en el lustre diferente y el job-id, ¿vale? Esos valores los vais a tener en la información del trabajo y con lo cual podéis verlo es decir, va a estar en las variables de entorno del trabajo. Una vez acaba el trabajo, estos directorios se borran completamente de los nodos, se libera el espacio y tal, con lo cual, si allí había algo que necesitáis recuperar, tenéis que encargaros de recuperarlo de ahí, porque si no se va a perder al finalizar el trabajo. Y lo que sí cambiamos en el FT3 es que el contenido que hay en el lustre Scratch no cuenta para la cuota que tenéis en lustre, es independiente, con lo cual, pues por ejemplo, como os comentaba antes, algunas aplicaciones metieron ahí los directorios temporales de que usa esa aplicación, porque así no tenéis problema con la cuota que podáis tener en el lustre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, si os puede valer que uséis ese directorio para ejecuciones, ejecuto todo ahí y luego me lo recupero al final, porque así no tengo problemas con la cuota del lustre, por ejemplo. Un detalle, porque a lo mejor se habla en el avanzado, que es el tema de que el lustre Scratch se ve desde todos los nodos, pero el tmpedir solo se ve desde cada nodo tiene el suyo. Eso no se para trabajos multinodo a veces es confuso. Sí. Sí, exacto. Si tú mandas un trabajo que se ejecuta en varios nodos y requieres un directorio temporal, un directorio temporal que se vea en todos los nodos, tienes que usar el lustre Scratch, porque el local Scratch, como ya se dice, es local al nodo, con lo cual es disco propio del nodo y solo se ve en ese nodo. Incluso el local Scratch lo podéis ver desde fuera, es decir, lo podéis ver desde los nodos de login. Tú desde los nodos de login puedes ir viendo lo que te está escribiendo en el lustre Scratch. El local Scratch no, tienes que irte al nodo, conectarte al nodo y verlo allí directamente, ¿vale? Los trabajos interactivos, que ya os comentamos varias veces, con comando compute, pues bueno, están pensados en principio pues para testeo quiero probar si la aplicación con estos cambios que le hice me funciona, quiero ejecutar pequeñas cosas que llevan poco tiempo, para un pre o postprocesado de datos o aplicaciones gráficas, aunque quizá las aplicaciones gráficas con lo de los escritorios remotos sea más fácil de utilizar que nuestras sesiones interactivas de compute, ¿no? Pero bueno, en principio una razón para no usar los nodos interactivos es porque es más fácil que enviar un trabajo a cola, ¿vale? Porque al final también los trabajos interactivos los tenéis limitados a 2 como máximo, uno si se utiliza GPU. Y aparte de esa limitación están lo de las horas y que en nodos interactivos tampoco nos que haya muchos, ¿vale? Pues están pensados para eso. Quiero usar algún momento dado, estoy allí, lo hago, lo pruebo, lo que sea, me voy, lo dejo esa sesión y no dejo, pues eso, como son 8 horas, pues me voy a una reunión, he hecho 3 horas fuera y me mantengo esa sesión, porque igual resulta que por esa sesión que tenéis abierta otra persona no puede entrar porque no hay recursos de los nodos iterativos, ¿no? Entonces la idea en principio eso sería para lanzo de sesión iterativo y hago lo que tenga que hacer y cuando acabe pues salgo y me voy. Naturalmente si tú le das una ejecución que ha hecho 1 hora o lo que sea, la compilación y tal,
No tienes que estar allí, eso lo está haciendo, se queda y cuando vuelva lo recuperas, ¿no? Pero no. A mayores, que eso creo que no lo comenté antes, con el comando compute, con la opción -- de esto, puedes también levantar un escritorio remoto sin tener que irte al portal de usuarios, ¿vale? Lo puedes levantar desde ahí y te va a dar las dos URLs que tenéis acceso o el acceso de solo lectura. Eliminación de trabajos, bueno, creo que de momento puedes cancelar los trabajos con el comando scancel, job id y cancelar los trabajos. Bueno, os dejamos ahí para varias opciones que tiene, como para eliminar todos los que mandas a una partición, a un nodo, etcétera. Con el comando SQ vais a poder ver los trabajos en qué estado están. Los trabajos, los habituales es que estén en estado, ¿cómo se llama esto? En estado pending, en estado running, completing, los podéis llegar a ver. El resto de estados ya no normalmente lo vais a poder ver en vez de con el comando SQ, con el comando SCCT cuando finalizan los trabajos. Con el comando SCCT vas a poder ver los trabajos acabados y pues puedes ver pues, algún otro de los estados, como por ejemplo el F de Filed, el del OOM, del Out of Memory, que ese error lo da cuando el trabajo se muere por falta de memoria. ¿Vale? Si tú pides 8 gigas, el trabajo necesita 10, no puede y no la tiene, se muere y entonces cuando lo vuelvas a lanzar tienes que lanzarlo pidiendo más memoria. ¿Vale? El otro habitual también que puedes llegar a ver es el TO del timeout, de cuando el trabajo llega al tiempo es decir, cuando no le llegue, no es suficiente el tiempo que habéis pedido. El SQ también podéis ver por qué está tan bajo mi pendiente. Los más habituales es por prioridad, es decir, hay trabajos más prioritarios que el vuestro por encima o porque no hay recursos en la de resource, ¿vale? Luego alguna otra, como os decía, pues el ASOC Group CPU Límite para usuarios del CSI, cuando ya hay muchos trabajos que están ocupando esa cuota que tenéis de cores disponibles, o pues el otro habitual, el QoS más jobs per user limit, cuando, pues, por ejemplo, ya tienes enviados los trabajos que por ejemplo, la SOR permitía 50 trabajos en ejecución. Si tienes 50 ya en ejecución, el 51 no va a poder entrar porque llegas al límite, has alcanzado el límite de la QoS. Entonces el motivo va a ser este, ¿no? Bueno, la monitorización de trabajos, como os decía, pues el SQ, que os decía antes, para ver los trabajos que ya están en cola, que solo vais a poder trabajos vuestros. El SCCT, que os vas a poder ver los trabajos que están en cola en ese momento o los que han finalizado. Por defecto solo se ven los trabajos finalizados en ese día, desde la medianoche de ese día. Veremos después en alguna opción para ver trabajos finalizados anteriormente. Bueno, pues por el S-Control, Job ID vais a poder ver información del trabajo, como los recursos pedidos. El S-Control Write Batch Script Job ID os va a permitir ver el script que mandaste en ese momento a cola, porque tú puedes mandar es decir, cuando tú mandas el script a cola, el S-Batch que tú mandas cuando haces el S-Batch del script, ese script, si tú lo modificas a posteriori en tu terminal, después de mandar ese trabajo, no se va a usar ese script modificado, se va a usar el que lanzaste en un momento dado, porque se guarda una copia en un directorio que tiene compartido el SLUR y ese es el que se va a usar. Se va a usar el script de aquel momento, no cualquier otra modificación que hayas hecho en el script. ¿Vale? Entonces, podéis necesitar ver en un momento dado qué versión del script lancé, ¿vale? Pues tenéis eso. Luego, mayores de los comandos de estos, habíamos hecho nosotros el SQStat, que os permite ver un poco un resumen del estado de la máquina, ver cuántos trabajos hay en ejecución por cada tipo de nodo que hay en cola, ¿vale? Y por último también un comando que os puede ser útil es el comando SEF, que os muestra un resumen del consumo del trabajo. La salida del comando SEF es lo mismo que vais a poder ver
en la salida del trabajo que ponemos al final. Es decir, en la salida del trabajo, aparte de todo lo que escriba vuestro trabajo y tal, le añadimos que cuando acaba el trabajo se mete la salida del SEF, con lo cual también la vais a poner ahí. Una de las informaciones que os puede valer del SEF es ver la memoria consumida por vuestro trabajo. Es decir, os puede ser útil para, yo lancé mi trabajo, no sé muy bien cuánta memoria pedí 10 gigas, vamos a ver si la usé o si pedí demasiado. Si tú miras y ves que usó solo 1 giga, pues está claro que la siguiente vez que lances el trabajo no lo lances pidiendo 10, lánzalo pidiendo 2, 3, ¿vale? Redúcelo. Es decir, os va a dar tened en cuenta también que la información que os muestre ahí puede no ser correcta si el trabajo falló o si el trabajo se murió por memoria, porque el pico de memoria lo más probable es que no esté recogido en la salida es decir, la información que recoge el SLUR, porque él intenta consumir la memoria que necesita, no puede por los límites de lo que has pedido, entonces el trabajo se muere y no le da tiempo a recoger que necesitabas tanta memoria. Entonces, en ese caso, el SEF nos va a ser de utilidad, ¿vale? Porque nos va a recoger esa información de la memoria, por ejemplo. Bueno, aquí son los ejemplos, aquí lo único más tal, pues por ejemplo del SACCT con la acción "-S", vais a poder ver los trabajos empezados en un día, porque como os decía, el SACCT os va a mostrar los trabajos acabados desde la medianoche, pero si quiero ver un trabajo que acabó ayer a las 10 de la noche, ya tengo que meter la opción "-S", sí, la opción "-S" mayúscula, para indicar el día de ayer, por ejemplo, ¿vale? Si no, no os va a valer. No vais a ver ese trabajo, perdón. Bueno, si sabéis el job ID, pues SACCT-J el job ID también os vale. El estado de la máquina un poco se puede ver con el comando sinfo y con el comando sqstart que os comentaba antes, se puede ver ahí. Luego, bueno, pues si alguno quiere un poco algo más gráfico, con ahí el comando sview, que bueno, pues os da, digamos que os da la información del sinfo, pero en una aplicación gráfica. Bueno, nada, si a alguno le puede valer, le interesa esto, pues lo puede ver por ahí. Y si no recuerdo mal, creo que es la última, ¿no? Sí, justo, y me pasé 2 minutos, casi. Nada, al principio, bueno, si hay alguna pregunta la intentamos responder ahora, si no, después la podéis hacer igual después, hasta de aquí hasta el final, pues podemos contestar cualquier pregunta, sea de lo que esté dando Jorge en ese momento o de lo que esté dando o de lo que haya hablado yo, no hay problema. Entonces, si os parece, para que pueda hacer Jorge el cambio de PC y tal, paramos hasta 40, bueno, para luego después no pasarnos de horas. Por eso, paramos 5 minutos hasta las 40 y volvemos mientras hace Jorge el cambio de PC. Nos vemos ahora.